Ahí ok. me dejó poner a grabar en la nube otra vez. Tá ótimo. ¿Vos le habías puesto pausa o le habías puesto stop? Stop. Ah, bueno, porque debe estar procesando el video anterior Sim, y por sim. ahí, y por ahí no puede empezar una grabación nueva. Si le ponías pausa, después continuaba sobre el mismo archivo. Entendi. Bueno, creo que ahí estamos. Marcelo, Vane, vos que te fuiste, está reiniciando la computadora. A Sí, ver. sí, 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 porque lo escuché. Ah, listo, a ver si se limpiaba, a ver qué error tenía. Pero démosle 2 minutitos a ver si puedo comer. ¿Tenía alguna Né? actualización de Windows ahí que se veía que podía estar generando problemas o algo? Eh, si no, le pedimos que nos mande la presentación a ver si La Elena pres yo lo puedo puede pasar. pasar, claro. Lisandro, Pero quer aproveitar e dar o recado para os alunos? sí, por favor, adelante, Neida. Eu começo, você termina. Nós temos uma boa notícia para os alunos que conseguimos um auxílio da IUPAB, que é a International Union for Biophysicists, que nos deu um auxílio para financiar pelo menos parte da passagem dos alunos que serão selecionados para a parte prática no Brasil em outubro. Então, não temos todo o dinheiro ainda, mas já temos uma parte para as passagens, que é o mais caro. Então, é para lembrá-los que ao final do curso serão selecionados 20 alunos, através de exames, da participação de provas, e esses alunos poderão, participar da parte prática do curso aqui em Campinas, como uma atividade pré-Congresso Brasileiro de Biofísica. Buenísimo. Gracias. Sí, ahora me toca a mí ser el malo, porque la evaluación va a ser en parte la participación que tienen, así que todavía tienen un un trayecto del curso para que se esfuercen y muestren. Nosotros vamos a combinar la nota de aprobación del curso, la participación durante el curso y un examen extra que no es obligatorio para todos, solo para los que estén interesados en participar de la parte práctica que se va a tomar después de haber cerrado el curso teórico, digamos. Eso va a ser todo dentro del el mes de julio. Así que bueno, lo que les insistamos es a que aprovechen estas últimas clases del curso, que hagan las consultas que quieran hacer y cuando tengamos un poquito más de precisiones ya les vamos a ir avisando. Esperamos poder cubrir la mayor cantidad de gastos. En principio vamos a tratar de cubrir primero los pasajes, después el alojamiento y eventualmente extender el alojamiento para que puedan quedarse y participar también de la reunión de biofísica, que no sé si está confirmado esto, Eneida, por ahí vos tenés algo. Si les iban a bonificar también la inscripción al curso, para que ustedes puedan ir Sim, y presentar su trabajo en el Congreso de Biofísica en Campinas. sim, ¿Bien? já foi solicitado. O sea, Uhum. la idea es poder tener unos 4 o 5 días ahí en Campinas, hacer alguna experiencia práctica relacionada a las unidades del curso, poder participar del Congreso de Biofísica e interaccionar con los docentes que puedan asistir, más con todos los participantes del curso. ¿Ok? Lo otro malo para los argentinos es que creo que al final el curso va a ser o va a incluir el fin de semana que es justo las elecciones acá en Argentina. Pero bueno, Ay, tratamos de evitarlo y me parece que no va a ser porque creo que ya está confirmado que va a ser el 25, 26, creo que es las elecciones en Argentina y cae justo en medio de las actividades del curso, así que eso habrá que elegir o participar del curso o participar de la elección en Argentina el 26. Domingo 26 creo que son las elecciones acá en Argentina. Así que bueno, con eso creo que cerramos los anuncios de hoy y creo que estamos esperando todavía a ver si Marcelo se puede conectar. Cualquier cosa le pregunto si quiere que empiece yo. Para ahí le pregunto. Vale. Lisandro, Sí,
Eu não sabia que as eleições seriam 25 e 26, né? Que é domingo. Talvez dê para compactar o curso. Eu pedi para estender o curso para 24, 27, 28, para poder ter tempo de passar por mais técnicas. Mas eu acho que Sí, ainda dá para pensar em fazer em 2 dias ao invés de 3. Depois sí, podemos sí. conversar. Lo que pasa es que originalmente las elecciones suelen ser el tercer domingo de octubre. El tercer domingo de octubre cae 19 Exatamente. en realidad en Argentina, pero por alguna razón este año decidieron fijarla cuando pusieron el cronograma el cuarto domingo, o sea, el último domingo del mes. Y bueno, supongo que tiene que ver con que no es una elección presidencial, sino que son representantes del Congreso y eso. Entonces no hay balotaje, o sea, no hay apuro por acomodar el balotaje antes del cambio de gobierno a fin de año. Pero sí, digamos, lo habíamos tenido en cuenta, la fecha la habíamos puesto para evitar el día de elecciones, pero eso la verdad que lo veo muy difícil porque en el mejor de los casos la gente va a poder viajar el domingo para llegar el lunes y el martes era el día feriado, si mal no recuerdo, ¿no? El 28 de octubre es el feriado en É Brasil, um feriado parcial, não é um un feriado feriado. parcial. Sim. Claro. Pero la gente va a estar llegando, en el mejor de los casos, el lunes a la mañana a Campinas como para poder iniciar, hacer lunes, martes y el miércoles ya es curso. Yo Já. creo que eso, cuando tengamos los números definitivos de los fondos disponibles y la gente que va a viajar, vamos a decidir nosotros a ver si vamos a dar el domingo libre y arrancar el viernes y hacer las cosas un poquito más tranquilo, o si tenemos que compactar porque por ahí no nos dan los fondos y arrancamos el domingo a la noche, digamos, o lunes a la mañana. Em, pero bueno, veo que ahí apareció Marcelo. O sea, Sí, aquí para los estoy. alumnos que son por ahí los que están expectando, la idea es que el curso en principio en Brasil se va a hacer la parte práctica, cronogramas, fechas, etcétera, lo vamos a terminar definiendo en los próximos meses. Vayan reservándose si quieren del 23, 24 de octubre en adelante, como para poder asistir los que estén interesados y métanle pilas a las últimas unidades y a los exámenes, que es lo que va a ayudarlos a ser seleccionados. Marcelo, perdón, te interrumpí que ibas a decir algo. No, no, a ver si ahora podemos. Agora sim. Ahora se ve bien. A ver, ¿pasás A alguna ver. Não, diapositiva? uma última pergunta, Lisandro. Eu não consegui gravar, você consegue? Está grabando ahora, ¿eh? Ok, mas não eu. A mí me figura como que está grabando en la nube de Zoom. Ok, Con la cuenta de AUGM después deberíamos poder acceder a por lo menos a esta mitad de la grabación. La primera mitad no estoy seguro dónde la grabó, pero esta ok. segunda mitad debería estar en la nube. Graças. ¿Pasaste alguna diapositiva, Sí, Marcelo, pasé no? alguna y creo que anduvo bien. Sí, pasaron, Perfecto. pasaron. Listo, entonces yo me callo y los dejo que arranquen, que ya se nos pasó un cachito el tiempo. Bien. Bárbaro. Bueno, buenas tardes. Disculpen los inconvenientes. Vamos a tratar de avanzar con con este nuevo tema del curso. Eh, Primero me presento. Bueno, esta parte del curso la vamos a dar junto a Vane Galassi, que ya la vieron que está ahí también presente. Y voy a arrancar yo charlando un poco sobre esta temática. Em, Déjenme acomodar un poco aquí. Y hoy vamos a hablar un poco sobre simulaciones computacionales en macromoléculas biológicas. Tema genérico en el cual vamos a tratar de charlar y conversar un poco. Lo primero que quiero decirles es que, bueno, como seguramente lo habrán conversado en más de una oportunidad durante este curso, no pretendemos que estas clases representen realmente todo lo que podemos conocer acerca de las diferentes técnicas que estamos abordando. Y obviamente la simulación computacional no va a ser excepción en esta cuestión. La intención con esto es poder al menos darle un primer pantallazo de qué cosas podemos, de qué temas podemos abordar
con la simulación computacional y de qué forma podemos hacernos las preguntas y qué tipo de respuestas podemos buscar al respecto. Yo siempre digo que en ciencia lo más importante precisamente es eso, es tratar de hacernos las preguntas correctas. Y a partir de ahí surge la posibilidad de avanzar, de cuestionarnos, de hacer una investigación determinada y tratar de encontrar esa respuesta que estamos buscando. Y para comenzar, me gustaría empezar con esta que yo llamo declaración polémica. Seguramente creo que todos lo están viendo bien. Esto que ven acá es un reporte de un diario, The Economist, que salió en 1998, luego de que se otorgara el Premio Nobel de Química. El Premio Nobel de Química en esa oportunidad se le otorgaron a Walter Kohn y John Pople por desarrollos hechos en DFT, en el caso de Kohn, y de distintos métodos computacionales en química cuántica, hecho por Pople. Fue quizás el primer gran espaldarazo que tuvo la simulación computacional y, y cuando la simulación computacional en sistemas biológicos empezó a verse de otra forma. Aquí la gente de The Economist hace esto que yo llamo declaración polémica, y que obviamente no fue un vaticinio real. Ellos hablan, como dice ahí, apaguen los Bunsen que no los van a recitar en una decena de años. Ya pasaron varias decenas. Pero más allá de eso, en estas decenas de años que pasaron desde 1998, la simulación computacional ha tenido una evolución realmente interesante y maravillosa y nos permite empezar a mirar los sistemas biológicos desde un punto de vista que antes no era permitido y que poco a poco nos va sorprendiendo. Por eso esta primera pregunta, ¿no? ¿Por qué el modelado computacional? Y el modelado computacional visto en forma muy genérica, muy amplia. Y aquí surge la vieja dicotomía entre experimento y teoría. Pero todos sabemos, yo también hice ciencia experimental en una época, que la ciencia experimental tiene intrínsecamente muchas limitaciones y que por otro lado, las soluciones analíticas de la teoría que podemos encontrar tiene innumerables problemas y muchas veces llega a ser inclusive poco práctico. Entonces surgió, ya hace varias décadas, una tercera opción que implica usar lo que llamamos soluciones numéricas. Y las soluciones numéricas se están dando precisamente por la simulación computacional. Lo interesante de todo esto, y lo interesante que ha surgido en las últimas décadas, es que inicialmente la simulación computacional era de alguna manera una herramienta que nos iba permitiendo ir al lado del experimentalista, muchas veces, o en la mayoría de veces, o prácticamente en la totalidad de las veces, allá en los tiempos iniciales, repitiendo aquello que el experimentalista estaba haciendo. Hoy en día, la simulación computacional ha dado un paso fundamental, y que es su poder predictivo. Es decir, hoy la simulación computacional va muchas veces un paso adelante, allí donde el experimentalista no puede llegar, allí donde el experimentalista tiene dificultades, o colaborando, porque siempre lo hace de la mano de la ciencia experimental, colaborando y tratando de ayudar muchas veces a minimizar tiempos y costos, que creo yo es el éxito que tiene o la gran fortaleza que tiene la simulación computacional. Poder estar de alguna manera un paso adelante que permita minimizar a quien hace experimental tiempos y costos de experimentación. Tenemos la posibilidad de contar con muchas herramientas computacionales.
desde el punto de vista de el análisis de sistemas continuos, de sistemas atomísticos, en sistemas finitos, en sistemas periódicos, utilizando métodos clásicos o métodos cuánticos. Hoy yo les voy a hablar un poco, como está señalado aquí, de cuestiones que tienen que ver de cómo, a partir de un modelo computacional o que desarrollamos a partir de sistemas computacionales, podemos analizar interacciones en el sentido de tratar de determinar lo que conocemos como la relación estructura-función. Creo que esa es de alguna forma el objetivo final que siempre tenemos. Tratar de determinar qué zonas estructurales de una molécula biológica intervienen para su función o qué zonas estructurales podemos modificar para mejorar o de alguna manera inhibir la función de una determinada molécula. Y un poco lo que voy a tratar de contarles brevemente tiene que ver con interacciones de tipo electrostática y vamos a introducirnos un poco en la dinámica molecular que después Vane les va a desarrollar con un poquito, junto a otros métodos, les va a desarrollar con un poquito más de detalle. Bien. Modelado molecular. De alguna manera podríamos decir que el modelado molecular es la ciencia de representar estructuras de biomoléculas de forma numérica y tratar de simular su comportamiento con ecuaciones que vienen de la física clásica o de la física cuántica. Hoy nosotros nos vamos a abocar sobre todo a aquellas herramientas de la física clásica, pero tengamos en cuenta que muchos de los sistemas, y después vamos a hacer algún comentario al respecto, lo podemos analizar tanto clásica como cuánticamente. Yo voy a ir un poco rápido por dos motivos. Primero, por lo que les dije al principio, que esto no pretende ser una clase detallada. Cada uno de los temas que vamos a abordar aquí requiere, por supuesto, un curso en sí mismo. Y por otro, como lamentablemente arrancamos un poquito más tarde, tampoco quiero quitarle demasiado tiempo a Vane. Entonces, hay algo con lo que tenemos que arrancar para poder entender esto de los modelos moleculares, y que es aquella hipótesis termodinámica de Amundsen que seguramente muchos de ustedes conocen. Amundsen decía, allá en la década del 70, que las proteínas no son ensambles de estructuras nativas dadas por procesos biológicos, sino que el folding es determinado puramente por procesos físicos que dependen específicamente de la secuencia aminoácidica de la proteína. Entonces, a partir de ahí surge una pregunta que es fundamental. ¿Podemos predecir realmente la estructura conociendo solo su secuencia aminoácidica? Eso de alguna manera durante mucho tiempo fue lo que llamamos el santo grial de las ciencias biológicas. Es decir, cómo a partir de una secuencia podemos determinar una estructura. Y aunque seguramente ustedes lo saben, sigue siendo aún un problema abierto. Pero hay algo más. Una de las mayores dificultades que tiene la predicción de las estructuras de las proteínas es poder determinar su energética. Lo que en realidad nosotros no sabemos es qué tipos de fuerzas realmente se están involucradas en un real detalle, y a partir de no poder determinar esas fuerzas o determinando algunas de ellas, lo que obtenemos es que la determinación del folding termina siendo realmente computacionalmente muy caro, ¿sí? ¿Por qué? Y damos un ejemplo muy sencillo. Si tenemos solamente 100 aminoácidos, pensando únicamente en dos ángulos diedros con dos posibles conformaciones, vamos a tener la necesidad de investigar o analizar 2 a las 200 conformaciones. Y ahí entramos en la famosa paradoja de Levinthal. Para determinar eso, nosotros necesitaríamos del orden de la edad del universo, cuando realmente las proteínas se pliegan en unos segundos. Entonces, ¿cómo realmente las proteínas saben y conocen cuál es el proceso por el cual deberían o deben o se pliegan en realidad? Es algo que aún no conocemos. Obviamente, para la resolución
Y para encontrar estructuras de proteínas, tenemos los métodos experimentales tradicionales, el NMR, lo que fue históricamente la herramienta fundamental, que es la cristalografía de proteínas. Eso nos da, de alguna forma, una estructura o el conocimiento de una posible estructura para esa molécula. Ahora bien, conocida esa estructura, nosotros podemos determinar con algún tipo de herramientas estructuras de proteínas que llamamos homólogas. Eso es un proceso que se llama precisamente el modelado por homología. El modelado por homología es, conocida una estructura que utilizamos como template, vamos a poder determinar la estructura de otra Travou para mais alguém? Sí, Hola. sí, Se cortó Marcelo, ¿no? sí, ahí le estoy avisando. Ahí está volviendo. No te escuchamos, Marcelo, tenés el micrófono apagado. A ver ahora, ¿sí? Ahora sí. Por alguna razón me sacó de la... Ahí se ve, sí. Está cargando. Ahí se ve. Bien, disculpen, me sacó y me volvió. El Zoom, ese fue el Zoom. Bien, algo que quiero mostrarles aquí, para los que no lo conozcan, yo no, digamos, obviamente no conozco mucho el background de cada uno de ustedes, pero por eso que voy a dar información que para algunos es muy redundante, para otros algunas cosas les va a llamar la atención, y para aquellos que estén trabajando ya en cuestiones de simulación computacional, les va a resultar algo que ya conocen, pero medianamente por eso trato de ir dando información variada que a todos de alguna manera les pueda llegar y servir para algo. Lo que ven acá, cuando hablamos de modelos computacionales, hablamos también del modelado en general. Y lo que ven acá son meros ejemplos de lo que era la realización de modelos computacionales de macromoléculas durante el siglo XX. Obviamente la primera que vemos es la famosa doble hélice de Watson y Crick. Después vemos aquí el modelo de distintas proteínas, un modelo de alambre y un modelo de lo que llamábamos de madera balsa. De esta manera se construían, cuando no había sistemas gráficos que lo realizaran, se construían los modelos iniciales de las proteínas y de distintos tipos de moléculas. En cuanto al modelado por homología, recién sobre fines de la década del 60, en 1969, David Phillips realiza lo que es el primer, o publica el primer paper que registra un modelado por homología, que fue de la alfa-lactalbúmina, que fue realizado a partir de la estructura de lisosima, que tiene un 39 del orden del 39% de secuencia de identidad. Y aunque no lo crean, aquellos que no conocían la historia, este fue el modelo inicial realizado con plastilina para esa primera estructura resuelta por modelado por homología. Y aquí tenemos los diferentes pasos de este modelado por homología. En realidad lo que nosotros necesitamos inicialmente es el reconocimiento de un template, como dijimos antes, alinear el template con la molécula que a nosotros nos interesa, corregir esas alineaciones, poder trazar el backbone, de manera de tener la estructura inicial de un plegamiento, modelar los loops que quedan fuera de esa estructura inicial, que son zonas que generalmente cuesta mucho más modelarlas, acomodar las cadenas laterales, optimizar el modelo, validarlo y en función de eso iterar. Yo voy a ir un poco rápido con esto para poder tener tiempo de hablar de otras cosas, pero en principio si
tenemos, bueno, aquí tenemos una de las herramientas de validación, que pueden ser varias, es el famoso diagrama de Ramachandran, que seguramente la mayoría conoce. En este diagrama de Ramachandran nosotros lo que tenemos es, dado una estructura que pudimos resolver o pudimos modelar, zonas permitidas para la existencia de tanto láminas beta como hélices alfa, y de esta manera podemos validar que nuestra estructura modelada es una estructura que responde a los parámetros característicos de una macromolécula de las características que estamos estudiando. Estos modelos modelados por homología tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos indicar que nos permite de manera bastante fiable encontrar el backbone de carbonos alfa, que en función de que el modelo inicial parta de un modelo experimental, nos puede guiar en la realización de mutagénesis, o puede permitirnos hacer relación de estructura-función, y que también de alguna manera podemos encontrar en esa estructura modelada zonas para la unión de ligandos o interacciones con otras moléculas. La mayor desventaja que podemos encontrar, que en realidad cuando queremos hacer inserciones o queremos eliminar ciertas regiones, las zonas del modelado suelen ser un tanto más dificultosas de establecer. Y por otro lado, cuando queremos realizar, y esto tomen un poquito entre comillas, cuando queremos realizar estudios de docking, que es lo que vamos a ver posteriormente, o estudios de interacción, si el modelo inicial o el modelo que queremos utilizar para este tipo de análisis proviene de un modelado por homología, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en detalle. Y en principio diríamos como parámetro general que la estructura que utilizamos como template debería haber tenido al menos del orden de un 70% de identidad con el modelo final. Cosa que hoy en día, a partir de la posibilidad de tener modelos cada vez más refinados, este último punto cada vez es más discutible. Entonces, como resumen de lo que nosotros trabajamos como sistema y como técnica para hacer un modelado, podemos decir que nosotros tenemos un template inicial, un modelo, una estructura inicial, que en general, y digo en general porque hoy en día hay técnicas que ayudan en este sentido, pero en general provienen de un dato experimental. Una vez que tenemos ese modelo inicial que parte del template experimental, tenemos que acomodar, trazar el backbone correspondiente. Una vez que trazamos el backbone, acomodamos los loops, que generalmente son regiones que son mucho más difíciles de analizar estructuralmente. Una vez que hacemos el acomodo de los loops, vemos la posibilidad de indicar y establecer las cadenas laterales. Esto, por lo general, tiene que ver con una tabla de rotámeros posibles para cada una de esas cadenas laterales. Y cuando llegamos a este punto y ya de alguna manera tenemos la estructura final, hay una optimización del modelo, que en líneas generales se realiza por otra de las técnicas que vamos a discutir y charlar más adelante, que es la dinámica molecular. Entonces, una vez que validamos el modelo, vemos que si el modelo responde a los parámetros de validación y que a nosotros nos interesa, bueno, es un modelo aceptable, y si no, vamos a alguno de los puntos anteriores y comenzamos a iterar en el sistema. ¿Qué sucede? Supongamos que experimentalmente o por el modelado por homología ya tenemos una estructura. Una de las técnicas que sigue a la posibilidad de obtener una estructura es lo que llamamos el docking. ¿Qué es el docking? Es una técnica que nos permite de alguna manera encontrar el mejor match entre dos moléculas determinadas. Por eso el dibujo acá que lo simboliza
que es la unión de dos fichas de un rompecabezas. En general, el docking siempre fue pensado como un problema de llave-cerradura. La cuestión es que, en realidad, tanto el ligando como la proteína que nosotros queremos hacer interactuar, pensando en un docking proteína-ligando, son flexibles. Entonces, quizás la figura que más se acerca a una técnica de docking tenga que ver con la mano en un guante. ¿Sí? Que es una analogía que, sí, que seguramente es mucho más apropiada. En cuanto a las diferentes posibilidades o técnicas que tienen que ver con el docking, podemos pensar en el docking proteína-ligando, podemos pensar en lo que se llama el virtual screening. El virtual screening es cuando yo tengo una proteína y diferentes tipos de ligando y quiero analizar cuál es el mejor ligando que potencialmente va a interactuar con esa proteína. Esto se trabaja muchas veces en el diseño de drogas, donde yo voy modificando el ligando en función de la proteína en la cual quiero potenciar la función o inhibir la función. Y la otra posibilidad cuando realizamos docking tiene que ver con la selectividad. En este caso yo lo que tengo son varias proteínas y uno o varios ligandos y veo si es selectivo para un tipo de proteína o puede interactuar con diferentes tipos de proteínas. Bueno, voy a ir un poco más rápido para no demorar mucho. Cuando analizamos el docking, como dijimos antes, podemos hacer un docking rígido, que es pensar en que las dos moléculas están rígidas y ver cómo una acopla con la otra, o generalmente lo que utilizamos y lo que hacemos es lo que llamamos el docking flexible, esa figura de la mano en el guante, en donde cada una de las moléculas que está interactuando puede moverse y acomodarse o reacomodarse, y eso permite de alguna manera encontrar una interacción más real. Para cada uno de estos cálculos de docking que vamos a hacer, vamos a considerar fuerzas electrostáticas, fuerzas estéricas y lo que llamamos las fuerzas relacionadas al solvente. Es decir, fíjense, distintos tipos de interacciones son consideradas cada vez que hacemos lo que llamamos un docking. En resumen, el docking tiene la selección de una molécula blanco, la selección de un ligando o varios determinados, la preparación, la acomodación de cada una de esas moléculas, la realización del cálculo de docking y, en función de eso, la evaluación del resultado. Esa evaluación del resultado está dada generalmente por el análisis de un scoring determinado y, en función de ese scoring, ver cuáles parámetros, cuáles interacciones con el tipo de proteína ligando, a medida que nosotros modificamos el ligando, cuáles dan mejores valores de scoring, y esos vamos eligiendo uno, lo vamos modificando, vamos evaluando una serie más de ligandos posibles para ese tipo de interacción, y así vamos haciendo una iteración que nos permita encontrar la interacción ligando complejo, ligando proteína que sea la más adecuada. Bien. Una de las interacciones básicas y más importantes cuando hacemos la simulación computacional es la electrostática. ¿Por qué la electrostática? Bueno, básicamente porque tenemos moléculas cargadas. Es muy sencillo y es muy obvio. Lo que vamos a usar cuando hacemos interacciones electrostáticas es básicamente la ley de Coulomb, ¿sí? Y a partir de la ley de Coulomb establecer lo que se llama la posibilidad de analizar y evaluar la ecuación de Poisson-Boltzmann. La ecuación de Poisson-Boltzmann es una ecuación en la cual nosotros tenemos una distribución de cargas determinada y un entorno iónico determinado, y a partir de la resolución de esa ecuación encontramos los parámetros y la energía correspondiente que nos permita hacer un análisis claro de la interacción que estamos evaluando. Como dije antes, para no demorar y no sacarle mucho tiempo a Vane, voy a ir un poquito rápido con esto. Esto lo único que nos muestra es que cómo podemos hacer la evaluación de esa interacción. Denme un segundito, así paso a otro tema. Pero básicamente lo que
Ahí estamos. Lo que quiero resumir con la interacción electrostática está mostrado en esta figura. Cuando nosotros hacemos el análisis electrostático de una macromolécula, lo que tenemos es básicamente una distribución de carga. Esa distribución de carga en cada uno de los átomos que componen la molécula que es de nuestro interés, nos permite establecer una carga superficial. A partir de esa carga superficial, nosotros lo que podemos hacer es pintar, por decirlo de alguna manera, la superficie molecular de acuerdo a la posibilidad de que tenga una carga positiva, generalmente identificada con el color azul, una carga negativa identificada con el color rojo o cargas neutras. Esa superficie molecular es sumamente interesante porque nos determina de alguna manera regiones específicas de una determinada carga. Ahora bien, en esta otra figura vemos una posibilidad mucho más interesante, que es las superficies equipotenciales. La distribución de carga en la molécula permite establecer en un entorno de la proteína, si estamos trabajando con una proteína, superficies equipotenciales, es decir, puntos en el espacio que tienen el mismo valor de energía electrostática, potencial electrostático. Entonces, de alguna manera, cuando una molécula se acerca a la molécula de nuestro interés, lo que va a ver son regiones positivas y negativas que muchas veces no están directamente relacionadas a la carga superficial. Entonces, esa posibilidad nos permite a nosotros evaluar en qué regiones es más factible que una molécula interactúe con otra, lo cual suele ser de sumo interés al tratar de correlacionar y ver por ejemplo, en la posibilidad de mutar una proteína algunos aminoácidos que eliminen esas superficies equipotenciales y de alguna forma o potencien esas superficies equipotenciales y que de alguna manera podamos favorecer o desfavorecer esa interacción. Entonces, hasta aquí lo que tenemos. Posibilidad de hacer el modelo de una proteína. Posibilidad de hacer un docking, es decir, cuando yo tengo una molécula, quiero ver de qué manera interactúa con otra. Cuando hacemos el docking, o cuando analizamos una interacción, una de las primeras, o la fuerza de interacción inicial en un proceso de interacción molecular, siempre, o la mayoría de las veces, es la interacción electrostática. Entonces, tener la posibilidad de hacer un análisis de interacción electrostática es sumamente importante en estos casos. Y a partir de conocer la posibilidad de que dos moléculas interactúen, una de las herramientas fundamentales para analizar la dinámica de la interacción es precisamente la dinámica molecular. Vane dentro de un rato les va a hablar un poco más en detalle de la dinámica molecular, pero yo quisiera hacer solamente un tipo de consideraciones. Y la primera consideración tiene que ver con esto. Cada vez que hablamos de dinámica molecular, hablamos de simulaciones y simulaciones desarrolladas en un tiempo. ¿Qué significa el tiempo en una dinámica molecular? Y ese es un punto que tienen que tener muy en cuenta. No siempre el tiempo de una dinámica, o lo que nosotros vemos en una evolución temporal de una dinámica, es un tiempo real. Cuando nosotros hacemos una simulación de dinámica molecular, lo que hacemos es un análisis del estado, de los posibles estados conformacionales, tanto de una molécula en sus posibles estados conformacionales particulares, o de un sistema que está interactuando entre dos moléculas, puede ser entre dos proteínas, entre una proteína y un ligando, entre una proteína y una membrana, y tratar de evaluar un proceso de interacción. Ahora bien, cuando nosotros hacemos simulaciones suficientemente largas temporalmente, podemos entrar o enmarcarnos en un axioma, uno de los principales axiomas de la mecánica estadística, que es la hipótesis ergódica. La hipótesis ergódica lo que nos establece es que el promedio de los ensambles posibles de configuraciones es igual al promedio temporal para las configuraciones. Entonces, la posibilidad de hacer una simulación computacional suficientemente larga en el tiempo nos permite asegurar esta hipótesis ergódica. Y asegurando esta hipótesis ergódica, nosotros de alguna manera nos aseguramos que
los distintos estados conformacionales pueden ser evaluados y recorridos. ¿Se entiende? Entonces, eso es una de las cosas fundamentales que tenemos que asegurarnos cuando hacemos una dinámica molecular. Tratar de recorrer de la manera más exhaustiva posible los estados conformacionales de la molécula o de las moléculas cuando estamos analizando algún tipo de interacción. Bueno, el proceso de dinámica molecular, repito, requiere todo un proceso de minimización en el cual... perdón, Vane, ¿vos vas a hablar un poquito de las energías de interacción y eso sí? Para no Sí, sí, superponer. Marce. Bien, Sí, entonces sí. no seguimos avanzando con esto, así no te quito tiempo. Esto sí es Estaba lindo el importante. tuyo. Perdón. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, dado el tiempo que tenemos, es pararme en un pequeño ejemplo. Este ejemplo lo que les va a mostrar es de qué manera nosotros podemos hacer un estudio de simulación computacional. Esto tiene que ver con la interacción de una molécula determinada, que es la que llamamos FABP, con membranas biológicas. ¿Cuál es la pregunta inicial? Bueno, la pregunta inicial tiene que ver con que FABP está en distintos tipos de tejidos. Y de acuerdo a los tejidos en donde está, se comporta de manera diferente. Entonces, nosotros tenemos estudios, existían en ese momento, estudios in vitro, donde se definía la interacción de FABP con membrana de diferentes maneras, por dos mecanismos diferentes. El tema es que no se conocía de manera clara cuáles eran esos mecanismos. La pregunta que nos hicimos nosotros, entonces, bueno, si podíamos de alguna manera ver una diferenciación de la interacción de FABP con membrana de acuerdo a de dónde provenía. Eso lo hicimos a partir de modelado inicial de las moléculas, interacción electrostática y dinámica molecular. Entonces, utilizamos, por un lado, una molécula modelo de las que llamaban colisionales, era un tipo de interacción, y otra de las que llamaban difusionales, otro tipo de interacción. Lo que hicimos es analizar la interacción electrostática de la FBP con distintos tipos de membrana, ¿sí? Y analizar precisamente esa energía electrostática. Entonces, lo que observamos es que para distintas posiciones relativas de la proteína contra la membrana evaluábamos la energía y veíamos que tenía distintos valores. Los menores valores respondían precisamente a la posición que estimábamos era la más favorable. Para la proteína colisional, esta era la proteína que considerábamos más favorable. Para la proteína que llamábamos difusional, el perfil de energía electrostática era básicamente distinto. Y encontrábamos un mínimo en otro lugar. Y ese mínimo correspondía precisamente a una forma de interacción proteína-membrana totalmente distinta. Entonces, veíamos que había una diferencia bastante importante y esa diferencia se observaba también en las superficies electrostáticas equipotenciales. Hicimos todo un análisis referido a los distintos tipos de aminoácidos cargados que respondían a cada una de esas proteínas distintas. Analizábamos las secuencias y en las secuencias encontrábamos, tanto para la colisional como la difusional, algunos aminoácidos conservados. Entonces, el análisis que nosotros hicimos en este caso fue mutar esos aminoácidos. Fíjense, acá hay solamente una mutación y esa mutación cambia drásticamente la interacción. Entonces, la simulación computacional, tanto para la colisional como la difusional, nos permitió a nosotros observar que una o dos mutaciones de la molécula revertían su interacción con la membrana. Una vez que nosotros hicimos ese análisis a partir de la energía electrostática, lo que dijimos es, bueno, pero ¿eso realmente respondería en una simulación? Entonces lo que hicimos fue ir a la dinámica molecular. Esta es la dinámica que les presento originalmente para una FABP
colisional contra la membrana. Esta es la FABP nativa, y observamos que cuando la dinámica avanza, la proteína, yo voy a ir más rápido, para no perder mucho tiempo, pero la proteína interactúa con la membrana a partir de estas dos hélices. Hicimos lo mismo para la misma proteína, pero con una mutación, y cuando mutamos uno de los aminoácidos de la hélice, esto lo hicimos obviamente para muchos aminoácidos y vimos distintos tipos de resultados, pero básicamente mutando un aminoácido, la proteína no interactúa. Lo mismo hicimos para la difusional, y vimos que en el caso de la difusional, o sea, la perteneciente al otro sistema, al otro mecanismo, la molécula realmente podía interactuar con la membrana, esto no era conocido hasta el momento, y que cuando nosotros mutábamos un aminoácido de la colisional, perdón, de la difusional, la que interactúa originalmente y de forma nativa por esta base, pero al mutar un aminoácido se transforma automáticamente en colisional, o sea, adquiere el otro mecanismo. Entonces, a partir de un análisis de simulación computacional podemos diferenciar los dos tipos de mecanismos. Podemos discriminar esos mecanismos y le asignamos de alguna manera la responsabilidad a un determinado aminoácido en cada uno de los casos, utilizando modelado por la homología, utilizando interacción electrostática, simulación y utilizando dinámica molecular. Todas técnicas de simulación computacional. ¿Esto nos está diciendo que esa es la realidad? No. Cada vez que nosotros trabajamos en simulación computacional, tenemos muy claro que no es realmente, o no sabemos si realmente es lo que está sucediendo. Lo que también tenemos claro nosotros es que, en principio, es un buen paso para poder analizar los sistemas. Y nosotros, de alguna manera, le estamos dando un dato al experimentalista y les decimos, bueno, en vez de hacer muchas mutaciones en el sistema, muta este aminoácido y fíjate de qué manera el sistema se modifica. Disculpe la rapidez con la que fuimos, pero traté de alguna manera... me quedó... Quiero ir al final porque me parece interesante, así como inicié esta pequeña charla, esta rápida charla con una diapo y una frase que me resultaba interesante y que tiene que ver con cuando otorgaron los primeros premios Nobel relacionados a la simulación computacional. También quería referenciar una frase muy interesante que expresó, quería ver, era la última, no, ya llegó. Mil disculpas. Ahí está. Esta frase la dijo Ari Warshel cuando le entregaron el premio Nobel de Química en 2013. Warshel le entregaron el premio de Química, el Nobel de Química junto a Karplus y Levitt por distintos modelos de multiescala para sistemas químicos complejos. Y él lo resume de esta manera, lo resume de esta manera. Dice, cuando le preguntaron qué era realmente la simulación computacional en sistemas biológicos, él dice, es un camino que requiere computadoras para mirar, poder tomar la estructura de la proteína y eventualmente saber de manera casi exacta cómo hace lo que hace. Y él concluye de una manera muy interesante, dice, nosotros podemos usar este ejemplo para diseñar drogas o, como en su caso, dice él, como en mi caso, para satisfacer la curiosidad. El mensaje aquí es, estén convencidos de que cuando trabajen en ciencia en general, en simulación computacional en particular,
son cosas fascinantes y son cosas muy interesantes que pueden ver y que pueden resolver. Y que muchas veces sirven para hacer aplicaciones directas o también nos sirven para satisfacer nuestra curiosidad. Vane, mil disculpas por el tiempo. Traté de ir lo más rápido posible. Te dejo a vos ahora para que sigas. Obviamente, Genial. en general, cualquier pregunta, cualquier duda, seguramente esto surgen muchas cosas. Me pueden escribir, seguramente a Vane también, y podemos charlar en cualquier momento. Marcelo, havia uma pergunta Sí. sobre como se estabelece o tempo mínimo de partida para fazer uma dinâmica molecular e pensando em cumprir a hipótese de ergodic, como determinar o tempo máximo para análise da dinâmica. A ver, los tiempos mínimos, en realidad son tiempos característicos en general. Establecer un tiempo mínimo de simulación, no hay una herramienta directa que lo pueda ver. Hay algunas formas en las cuales uno puede decir, bueno, tengo un tiempo mínimo, un tiempo máximo. En general, tiene que ver básicamente con la posibilidad de hacer un análisis de acuerdo a la pregunta que yo me esté haciendo sobre el sistema. Y también tiene que ver con la posibilidad computacional que uno tiene. Eso es una realidad. Hace un par de décadas atrás, un picosegundo o un nanosegundo eran tiempos más que suficientes como para decir, bueno, tengo una simulación bastante amplia. Hoy esos tiempos realmente necesitamos tiempos del orden ya del orden de los 500 nanosegundos al microsegundo por lo menos para empezar a hacer una evaluación que pudiéramos decir que se acerca a la realidad. También hay algo cierto, que por ejemplo nosotros analizamos una interacción proteína-proteína y quizás en los primeros nanosegundos la interacción se produce y a partir de ahí el sistema se queda estable y ya no tiene modificaciones. Bueno, ahí tuvimos suerte y podemos evaluar ya con esos nanosegundos de inicio, ya podemos evaluar que el sistema es un sistema que nos está dando cierto tipo de información. Otra cosa que siempre hacemos, yo no me detuve en eso, capaz que Vane cuenta algo de eso, pero una cosa que hacemos es hacer réplicas de la simulación. En general no nos quedamos con una única simulación, sino que hacemos varias simulaciones diferentes partiendo de lo que se llaman velocidades iniciales distintas o configuraciones iniciales distintas. Es decir, variamos algunos de los parámetros de inicio, generalmente eso se evalúa en función de lo que se establece para cada sistema, y con esa pequeña modificación de algunos parámetros se hacen varias simulaciones del mismo sistema. Y se ve que las distintas simulaciones tienden a recorrer el mismo espacio de configuraciones. Yo algo les voy a comentar de eso, de los Bien, tiempos y de, bueno, lo de la convergencia. Así que, Gracias. buenísimo, arranca, gracias. Vane, entonces. Así no te demoro más. Yo no sé si de ahí se está compartiendo la pantalla. Yo la veo Perfecto. bien. Bueno, entonces, muchas gracias, Marce. La verdad que me allanaste el camino en un montón de cosas y un poquito les voy a retomar los conceptos que Marce les fue comentando. Disculpen que ando con un poquito de poquita voz. Entonces, para arrancar un poco la teoría de la motivación de hacer simulaciones es reproducir la realidad, ¿no? O sea, y testear teorías, ¿está bien? Testear modelos, comparar siempre lo que yo quiero, el mensaje que les quiero dejar acá es, siempre las simulaciones tienen un feedback con los experimentos. Esto que decía Marce, por momentos a veces parece que las simulaciones van a la vanguardia, por momentos los experimentos, digamos, en la historia, pero no hay que perder la conexión nunca con los experimentos. Uno hace la simulación para explicar, por ejemplo, o sea, uno puede tener detalles microscópicos que uno a veces no puede como alcanzar en el experimento, explicar el experimento, puede predecir, por ejemplo, como comentaba también Marce, qué sé yo, algún fármaco que interactúe con una proteína y después tiene que ir al experimento a testearlo, ¿está bien? Entonces, eso no hay que perder nunca de vista, que hay que estar íntimamente comunicados con el área experimental.
Entonces, un poco si uno quiere arrancar a hacer una simulación, necesita 3 ingredientes fundamentales. Uno son coordenadas, o sea, decir, bueno, definir quiénes son mis actores, mis moléculas que yo quiero simular, y de alguna manera obtener esas coordenadas. Un poco Marce les comentó, o sea, para las proteínas, y yo les voy a comentar, hay un banco de datos muy importante como el Protein Data Bank. Ahora tenemos herramientas como derivadas de la inteligencia artificial, como AlphaFold, y cualquier otra molécula uno se tiene que ingeniar cómo construir las coordenadas. Uno necesita lo que sería un modelo de interacciones, ¿está bien? Cómo interactúan los átomos o las partículas de mi sistema simular entre sí, dentro de, por ejemplo, si tengo un sistema molecular dentro de una molécula y con otras moléculas, y después precisa una máquina, digamos, un algoritmo que me reproduzca las condiciones que yo quiero tener en mi experimento de simulación, ¿está bien? Ya sea control de presión, control de temperatura, mantener, por ejemplo, el volumen constante, o sea, uno ahí tiene que definir cuál es el ensamble en el que va a trabajar o las condiciones en las que va a trabajar, y precisa algoritmos que le permitan definir esas condiciones. Entonces, como les comentaba, las coordenadas, uno de las fuentes más importantes, digamos, de coordenadas para los que trabajamos con biomoléculas, como proteínas, es el banco de datos de proteínas. Está bien que este estuvo alimentado por muchos años, primero por la cristalografía, después, a partir de los 80, 90, por las estructuras de RMN, como les comentaba Fito, y finalmente ahora por la criomicroscopía electrónica. Y en los últimos años ha surgido esto de la inteligencia artificial. Ahí vi un montón de preguntas sobre AlphaFold. Al final de la clase les voy a comentar un poquito de AlphaFold y en qué se diferencia con los métodos de modelado por homología que les comentó Marce. Pero AlphaFold ha catapultado, digamos, la cantidad de estructuras de proteínas que uno puede contar para hacer una simulación. Es buenísimo, pero también hay que tener ciertas, como pasaba cuando uno modelaba por homología una estructura y uno le tenía que hacer la validación, como comentaba Marce, lo mismo ocurre, o un poquito parecido ocurre con las estructuras predichas por AlphaFold. Y ya al final de la clase les voy a comentar un poquito más. Bueno, entonces una vez que uno tiene las coordenadas, uno va a buscar el modelo que va a usar para describir las interacciones. Idealmente quisiéramos describir a todos los núcleos con todos los electrones. Eso me va a dar tanto las interacciones entre átomos como las interacciones entre moléculas, pero eso nos limita un montón porque tendríamos que considerar para cada electrón, si tenemos un sistema de átomos con, qué sé yo, con m electrones cada átomo, para cada átomo deberíamos considerar los m electrones por 3 coordenadas espaciales, por 3 momentos, ¿está bien? Y nos genera unos potenciales gigantes de interacción, ya sea de 1, de 2 y de 3 cuerpos, y eso se vuelve irresoluble, ¿está bien? Entonces, fíjense, acá les muestro un poquito, y un poquito hablando de las escalas temporales. A unos pocos cientos, no está bien, las descripciones electrónicas. Entonces uno puede calcular tiempos en la escala de los picosegundos. Para los sistemas biológicos relevantes, estas lo que acudimos es a estos sistemas atomísticos, donde ahora representamos, ¿sí? Disculpe, se desconectó y ya no estamos viendo su pantalla tampoco. Sí, Vane, te iba a decir que Sí, justo se cortó la última parte y se perdió tu pantalla. Ah, mira, No vos estás sabés que yo compartiendo. sí, te iba a decir eso, escuché vale. Como que se cortó, no sé, 10 segundos internet, una cosa así. this meeting is being recorded, escuché y no sabía que, pero mira, qué bárbaro. Ahí está. Ahí Ahí sí está está. bien. Ahí. Ahí está perfecto, vale. Y cuando empecé a hablar de estas escalas, ¿se cortó? ¿Me escucharon el comienzo o no?
Sí me escuché un poquito al principio nomás, pero después se cortó. Se cortó. Bueno, entonces, como les comentaba, lo ideal sería tener una descripción electrónica, digamos, del sistema, pero esto está restringido a cientos, a unos pocos cientos de átomos y a una escala de tiempo de los picosegundos. Como ustedes saben, los sistemas biológicos de interés moleculares se encuentran en la escala de los nanómetros, digamos, de los varios miles de átomos, y las escalas de los nano y los microsegundos, ¿está bien? Entonces, por eso es que tenemos que recurrir a estos modelos atomísticos, donde condensamos todos los electrones, toda la densidad electrónica en un átomo, en una esferita, y, o podemos agrupar varios átomos en una sola esferita, como en estos modelos de grano grueso. Eso nos permite llegar a, fíjense, a las escalas de los microsegundos, que muchas veces son las escalas de tiempo que se requieren para ver procesos de mixing y demixing de membranas, por ejemplo. Y después para tener, para procesos más, más macro, digamos, en el orden de escalas espaciales más grandes y del orden de los milisegundos, podemos contar con modelos de continuo, que les voy a mencionar muy brevemente al final. Entonces, en el ámbito de la descripción electrónica tenemos la gran... podemos usar, como dijimos, la ecuación de Schrödinger para describir las interacciones entre los núcleos y los electrones, ¿está bien? Y tenemos la suerte de contar con la descripción de la teoría del funcional de densidad, que ha permitido potenciar muchísimo los cálculos de estructura electrónica, porque lo que permiten es hacer un cálculo en lugar de tener, si tenemos n electrones, tener 3n variables, podemos reducirlo a una función de densidad de 3 variables espaciales, ¿está bien? Eso, gracias al desarrollo de Kohn-Sham, digamos, de las ecuaciones de Kohn-Sham, que permiten resolver la teoría del funcional de densidad, hemos elevado la performance, digamos, la posibilidad de hacer cuentas hasta, como les decía, varios cientos de átomos. Pero lo que más vamos a ver en los sistemas macromoleculares, digamos, son estas descripciones de mecánica molecular, que como les comentaba Marce, esto tiene asociados varios potenciales de interacción, donde ahora condensamos toda la densidad electrónica en esferitas, y esa densidad electrónica nos termina determinando cargas parciales. Ustedes cuando ven un archivo de topología, por ejemplo, de una molécula para hacer una simulación en el formalismo de mecánica molecular, van a ver que no tienen cargas enteras, y ustedes podrían decir, bueno, esto no tiene sentido físico. Lo que estamos tratando de modelar son densidades electrónicas, ¿está bien? Entonces, estos modelos de mecánica molecular o campos que definen los campos de fuerza, cuando uno habla de un campo de fuerza no es ni más ni menos que una función de energía potencial que describe la interacción entre las partículas del sistema. Entonces, tienen básicamente estos 5 componentes, ¿está bien? Estos 5 términos, cuál más, cuál menos. Hay campos de fuerza que tienen algunos términos extra, pero los fundamentales son estos 2 términos en general, 2 términos de interacción intermolecular, que se llama, o es cuando son para partículas que están unidas por más de 3 enlaces en realidad. Entonces, tenemos los potenciales de Lennard-Jones, que describen las interacciones de Van der Waals, son estas interacciones dispersivas, y los potenciales de Coulomb, como les comentaba Marce, que nos describen las interacciones electrostáticas, donde ahora toda la identidad química de los átomos está caracterizada en estas cargas parciales, como les comentaba. Y después tenemos los términos enlazantes, que describimos los átomos que están cerquita entre sí, conectados, ¿está bien? Como las funciones de enlace, que son estos potenciales armónicos, donde tenemos, lo que hacemos es mantener las partículas o los átomos a distancias conocidas a través de estos potenciales armónicos, con una constante armónica que nos define cuán flexible es ese enlace. Lo mismo para los ángulos, para el bending de los ángulos, y para las torsiones usamos estas funciones periódicas que nos permiten describir potenciales de torsión que hagan que, por ejemplo, como se prefieran configuraciones escalonadas en lugar de eclipsadas, digamos, simplemente eso. Estas son muy importantes para describir, por ejemplo,
las conformaciones en proteínas, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de parametrizar un campo de fuerza, ¿está bien? Lo que necesitamos es definir el número, los valores para estos parámetros, ¿está bien? Por ejemplo, el epsilon y el sigma para los potenciales de Lennard-Jones, que me van a decir el radio de Van der Waals de mis esferitas o mis átomos, ¿está bien? Y cuán favorable es la interacción o no entre dos átomos, ¿está bien? En el epsilon. Para las cargas, esto es una de las partes más complejas de parametrizar. Esto se hace prácticamente siempre, digamos, contra cálculos de estructura electrónica, cálculos cuánticos. Tenemos que definir las cargas parciales. Esto me describe el comportamiento electrostático de mi sistema, ¿está bien? Y para los enlaces necesitamos escribir, para los enlaces y los ángulos de torsión, necesitamos describir en ángulos, parámetros geométricos de las conformaciones de equilibrio, muchas veces también obtenidas de datos o cristalográficos o de cálculos de estructura electrónica, y las constantes que me hablan de cuán flexible va a ser mi molécula, ¿está bien? Y esas también se pueden sacar o de datos espectroscópicos, por ejemplo, espectroscopía infrarroja, o de cálculos de estructura electrónica. Entonces uno cuando va a parametrizar una molécula lo que tiene que pensar es qué parámetros son los que están faltando. Generalmente toma la estructura optimizada por una cuenta de estructura electrónica y después a partir de eso saca los parámetros enlazantes, ¿está bien? Y hace las cuentas para las cargas y después refina todas las interacciones no enlazantes con muchas veces cálculos de estructura electrónica y, por ejemplo, de dímeros o de interacción de la molécula con agua o de interacción de la molécula con alguna molécula hidrofóbica para poder parametrizar los parámetros de Van der Waals. Y uno cuando parametriza fundamentalmente lo que hace es tratar de minimizar, por ejemplo, fíjense si acá tengo una curva calculada por estructura electrónica, que esto es una interacción de una molécula con agua, de este puente hidrógeno, uno aleja y acerca esas moléculas, hace un cálculo de estructura electrónica y lo que hace después es dar parámetros o dar valores a esos parámetros que yo le mostraba, tal que reproduzca el comportamiento del cálculo de estructura electrónica. Muchas veces en los modelos, en simulaciones, lo que hacemos es justamente usamos un modelo con una teoría más de bajo nivel, por ejemplo, como sería atomística, lo parametrizamos para reproducir propiedades calculadas con un modelo de más alto nivel, como sería un cálculo de DFT. ¿Está bien? Un modelo muchas veces de grano grueso, hacemos el mismo procedimiento para parametrizar, para reproducir el comportamiento de un modelo atomístico. Y así establecemos esos órdenes de jerarquía. Bueno, acá les muestro algunos ejemplos de parametrizaciones que uno lo que hace finalmente es definir una función error entre las curvas calculadas ab inicio, por ejemplo, en este caso para un modelo atomístico, y las curvas obtenidas, por ejemplo, esta para una torsión de un enlace por el campo de fuerza, y lo que hace es tener una función error que tiene la suma de todos los errores, porque uno tiene que ajustar todos esos parámetros en simultáneo, digamos, y le puede incluso asignar pesos para ir mejorando, digamos, la reproducibilidad que tiene con el modelo ahora de energía potencial que uno genera, que es nuestro campo de fuerza, reproducir cuentas de mayor nivel de teoría, ¿está bien? Bueno, entonces esto ya se lo comentó Marcel, las simulaciones se valen de algo que es la mecánica estadística, digamos, que es lo que nos permite desde un modelo microscópico y un sistema microscópico de algunas pocas moléculas, extrapolar a propiedades de macroscópicas, ¿está bien? Entonces la hipótesis ergódica básicamente se basa en esta igualdad que, como les comentó Marce, que el promedio por ensamble que uno calcula, digamos, o que uno obtiene, cualquier propiedad promedio que uno obtiene de su tubo de ensayo, está bien, donde tiene moles de moléculas, uno lo puede recuperar de una simulación a través de un promedio temporal de una única o unas pocas moléculas a lo largo del tiempo. Ahora, ustedes preguntaban, ¿en qué tiempos, cuáles son esos tiempos, digamos? El tiempo, la hipótesis ergódica vale en el límite con el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, ¿está bien? Esto es un límite teórico, ¿está bien? Entonces uno lo que tiene que hacer es simular el suficiente tiempo como para que esta propiedad promedio que uno está midiendo no varíe más, ¿está bien? A eso se le llama convergencia. Y no varíe más dentro de un
dentro de un error, ¿está bien? Entonces, eso es lo que uno tiene que definir para poder como definir la convergencia, ¿está bien? Entonces, como les contaba, la mecánica estadística es la que nos permite, digamos, calcular estos promedios a través de, uno va a muestrar las configuraciones, que son las fotitos del sistema, ¿está bien? Y uno va a tener una probabilidad de visita de esas configuraciones. Básicamente, lo que uno tiene que tener para poder calcular una propiedad promedio es algo que se llama la función de partición, ¿está bien? Donde la función de partición es una sumatoria sobre este factor de Boltzmann de todos los estados térmicamente accesibles del sistema. Todos los estados térmicamente accesibles del sistema, imagínense que si uno tiene una sábana, digamos, que es nuestra superficie de energía potencial del sistema, y uno tiene que acceder, uno tiene que poder determinar todos los estados térmicamente accesibles del sistema, tendría que tener pelotitas visitando toda la sábana, ¿está bien? Entonces ahí uno se las tiene que, cuando uno hace simulaciones, lo que pretende, digamos, es recorrer lo más homogéneamente posible esa sábana y lo más extensivamente posible esa sábana. En eso se basa lo que uno llama el muestreo, ¿está bien? Y ese muestreo extensivo es el que me va a garantizar poder calcular esta función de partición, calcular las probabilidades adecuadas de cada conformación y obtener los verdaderos valores promedios, que es lo que uno puede medir y extrapolar a una medida macroscópica. ¿Está bien? Entonces, por eso ahora les voy a introducir cómo son los métodos de muestreo, cómo uno puede recorrer esa sábana, ¿está bien? Hay varios métodos de muestreo, yo acá les voy a comentar dos, que son los más frecuentes. Y estos métodos, miraba por si me decían, se te cortó la conexión. Uno de los métodos más frecuentes, además de la dinámica molecular, es este método de Monte Carlo por el método de Metrópolis. Imagínense, acá les tengo esquematizado, digamos, la sábana y cómo sería un muestreo por Monte Carlo con los puntitos amarillos, ¿está bien? Y cómo es un muestreo por dinámica molecular con esta trayectoria, esta línea continua celeste, ¿está bien? Entonces, Monte Carlo, ¿en qué consiste? Si yo tengo una configuración inicial, yo la siguiente configuración la voy a generar por algo que se llama un movimiento al azar, ¿está bien? Y voy a poder obtener cualquiera de estos otros puntos amarillos, cualquiera, ¿está bien? Entonces, si esa configuración, supónganse que yo parto de esta acá, va hacia una energía menor, yo la acepto, sí o sí, ¿está bien? Porque esa nueva configuración es más probable que la configuración, por el teorema de Boltzmann, digamos, es más probable que esa primera configuración. Si ahora yo hago un movimiento al azar y obtengo una configuración de alta energía, esa configuración yo no la quiero despreciar de todo, porque yo les dije, tengo que recorrer toda esa sábana para poder para poder tener la función de partición, digamos, o para poder tener un promedio macroscópico. Entonces lo que hago es sortear un número, está bien, que fíjense esto, entonces si la energía es mayor, la probabilidad de la nueva conformación es menor a la probabilidad anterior, entonces sorteo un número que va entre 0 y 1, y si ese número está por encima de de la probabilidad del nuevo punto, digamos, lo descarto, y si está por debajo, lo acepto, ¿está bien? Entonces, eso me da la posibilidad de aceptar las nuevas configuraciones con una probabilidad que está definida por el factor de Boltzmann. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que las conformaciones o las configuraciones de más alta energía las voy a aceptar con un peso que va a depender de cuánto más alta sea la energía, o sea, que va a estar determinado por el factor de Boltzmann de la diferencia entre la energía de la nueva conformación y la energía de la anterior. Entonces, Monte Carlo tiene la buena, digamos, la buena característica de que me permite mostrar configuraciones muy descorrelacionadas. Entonces, yo no tengo que mostrar todo el caminito para poder muestrear, por ejemplo, configuraciones de alta energía. En la dinámica molecular, lo que yo hago, como les dije, es definir una función de energía de interacción, que es esta V, ¿está bien? Que es nuestro campo de fuerza. Lo que hago, yo parto de una configuración inicial, le asigno velocidades y calculo una fuerza, ¿está bien? Entonces, parto de esa configuración inicial, tengo una fuerza, esa fuerza sobre cada uno de los átomos, por eso el subíndice I,
me va a dar una aceleración sobre cada uno de esos átomos y no les dije, pero esa fuerza la saco como un gradiente o una derivada tridimensional, digamos, de esa función, de ese campo de fuerza, y obtengo entonces la aceleración en cada uno de los átomos, que yo puedo propagarla a un paso de tiempo, y eso es lo que les comentaba Marce, ese es el tiempo que nosotros movemos, y puedo tener las posiciones, las nuevas posiciones de los átomos luego de un paso de tiempo. Y eso lo propago en el tiempo, y por eso es que les muestro que la dinámica molecular, si yo parto necesariamente de una configuración, voy a tener una trayectoria bien determinista, digamos, y bien continua de cómo evolucionó el sistema a lo largo de la sábana, ¿está bien? Entonces, la desventaja que para llegar a este punto de energía en dinámica molecular, tuve que necesariamente recorrer todo el camino, ¿está bien? Entonces, a veces, depende para cuáles son los procesos que yo quiero simular, muchas veces lo tengo facilitado el muestreo por Monte Carlo o por simulaciones. Entonces, como la dinámica molecular, muchas veces van a escuchar que se basa en integrar las ecuaciones de Newton, pero como les decía, es ni más ni menos que eso. Yo defino una función de energía potencial, el campo de fuerza. Lo que hago es, a través del gradiente de ese campo de fuerza, obtengo esta fuerza, está bien, sobre todos los átomos, y esa fuerza me va a dar posiciones en el tiempo, y eso es lo que me define una trayectoria. ¿Cómo se hace esa integración? Esa integración se hace a través de algoritmos numéricos, donde el más básico está basado en la expansión en serie de términos de Taylor, digamos, donde la velocidad, la posición, el vector R es el vector posición de todas las partículas en el espacio. Lo puedo propagar con un diferencial de tiempo, o sea, el tiempo tiene que ser suficientemente chiquito, ese delta t que ustedes van a ver que está, ustedes lo tienen que definir, esa variación de tiempo tiene que ser lo suficientemente chiquito para que valgan, por ejemplo, estas aproximaciones en las que uno puede hacer una expansión en serie de términos y propagar la velocidad y la posición y la velocidad a lo largo y la aceleración a lo largo del tiempo. El algoritmo más usado es este algoritmo de Verlet, que se basa en escribir estas expansiones para un paso de tiempo posterior y un paso de tiempo previo, y eso me permite tener a la posición en función del tiempo, o sea, la trayectoria, solamente en términos de las posiciones actuales, de la posición actual, y de la aceleración que la obtenemos de derivar el campo de fuerza, ¿está bien? Entonces, cuando uno hace eso, lo que tiene en una dinámica molecular es esto, o sea, tiene a las moléculas bailando, digamos, en su caja de simulación, ¿está bien? Un poco... ok, acá. ¿Y ahora? ¿No me deja pasar? Esto no, ahí está. Se me fue. Entonces, como les dije, un sistema de simulaciones es finito, ¿está bien? Uno pone una caja, define un tamaño de la caja, el tamaño de la caja tiene que ser tal que se dice que pierda correlación el movimiento de longitud de onda más grande, digamos, del sistema, ¿no? O sea, que por ejemplo, yo tengo la caja y que si quiero ver una ondulación de una membrana, por ejemplo, la ondulación tiene que ocurrir completa en la dimensión de la caja, ¿está bien? Entonces, pero ¿y qué pasa? Si uno tuviera una caja así, con esos bordes, tendría una tensión superficial gigante en todos los bordes, ¿está bien? Entonces, para eso es que uno usa condiciones periódicas de contorno, ¿está bien? Donde uno replica la caja en las 3 dimensiones infinitas veces, ¿está bien? Acá les muestro una réplica, pero es infinitas veces. Entonces, me evito tener en algún momento eso que se llama efecto de borde, ¿está bien? Entonces, esta estrategia que uno hace es eficiente porque uno tiene sistemas en fase condensada fácilmente, está bien, con un sistema reducido uno puede reproducir un comportamiento de bulk, está bien, de sistema condensado. El problema es que genera una correlación en las réplicas, ¿está bien? Porque imagínense que yo acá pongo una única molécula en el centro de la caja, todas las proteínas que están, una única proteína, todas las proteínas van a estar correlacionadas, todas se van a mover de la misma manera. Entonces, tengo que ver que no se vean entre sí y como les decía, que entonces voy a tener una correlación del orden de la longitud de las dimensiones de la caja.
Entonces tengo que asegurarme que todo lo que yo quiera ver de interesante ocurra adentro de la caja, ¿está bien? Entonces, uno, a través de esto de, si uno calcula ahora las interacciones al infinito, digamos, esas interacciones, ustedes se fijaron que en el campo de fuerza yo les mostraba, eran potenciales de a pares. Uno lo que hace es tener infinitos términos de interacciones de a pares, y eso es muy costoso. Entonces, lo que uno hace es truncar todas las interacciones, ¿está bien? Entonces, las trunca en un radio de corte, como muestra acá, de la partícula. Esto tiene sus dificultades porque, como ustedes saben, la energía entonces tiene que ser derivable para yo poder sacar la fuerza y poder propagar a la aceleración y a la velocidad. Entonces, tengo que arreglarme para hacer vericuetos, vamos a decir, que hagan que en el truncamiento, si me queda una energía residual que no tendió a cero, lo tengo que llevar a cero. Esto se hace en las interacciones de corto alcance, en las interacciones de Van der Waals, se truncan y se ponen estos modificadores para llevar a cero. Ahora, en la electrostática la electrostática es de más largo alcance, entonces cuando yo trunco lo que me queda residual de energía es muy grande. Entonces, para eso existen algoritmos como la suma de Ewald, que lo que hace es hacer un truncamiento, está bien, lo que se llama el potencial de corto alcance, hace un truncamiento efectivo y luego, a partir de ahí, calcula hasta el infinito valiéndose de una serie de Fourier que se basa en la periodicidad del sistema, ¿está bien? Justamente en que nosotros trabajamos en condiciones periódicas, el sistema se va a replicar y se basa en esa estrategia para calcular la electrostática al infinito con bajo costo, ¿está bien? Después un poco más de estos métodos que yo les contaba, yo puedo correr simulaciones en distintos ensambles. Como les decía, ensamble significa condiciones experimentales, ¿está bien? A número de partículas, volumen, temperatura constante, o a número de partículas, presión y temperatura constante, ¿está bien? Y bueno, siempre que yo quiera mantener la temperatura constante, uno quiera replicar las condiciones del experimento, tiene que usar un termostato. ¿Y en qué se basa un termostato? La temperatura en una simulación está dada por la energía cinética promedio de las partículas, ¿está bien? Entonces, el termostato en su concepción más sencilla se basa en escalear las velocidades de las partículas, ¿está bien? Con algún factor de escaleo que me permita, por ejemplo, yo estoy corriendo la simulación, mido la temperatura, si está más alta la temperatura promedio, lo que hago es escalear todas las velocidades y desacelerar todas las partículas. ¿Está bien? Esto es importante, importante entender el concepto, digamos, y no todos los termostatos reproducen ensambles termodinámicos. El termostato más básico es el de Berensen, pero que es el que funciona como les comento, o sea, escalea las velocidades, pero el termostato de Berensen no es el que da el mejor ensamble termodinámico y uno tiene que tender a usar termostatos más precisos como el Velocity Rescale o el Nocé-Hoover, que son termostatos que no hacen un simple escaleo a la exponencial, sino que permiten una fluctuación del sistema y lo atenúan con una función ruido, por ejemplo. En el caso del Langevin tiene una función ruido aleatoria que permite escalear más suavemente las velocidades tal que reproduzca la temperatura promedio. Y el barostato funciona lo mismo, pero con las posiciones. ¿Está bien? O sea, yo estoy corriendo la simulación, a cada tantos pasos que ustedes van a ver después en el input de la simulación, tienen que decir cada cuántos pasos va a medir la temperatura, la presión, por ejemplo, y ver si hay un exceso de presión, tiene que escalar las posiciones tal que nos permita reproducir la presión promedio que uno quiere encontrar, que uno quiere mantener en la simulación. Hay algunos barostatos especializados como el de tensión superficial, que lo que hace es mantener constante la tensión superficial. Es bastante útil cuando uno trabaja con membrana o con modelos de membrana como las monocapas. Y cuando uno trabaja con membrana en general, tiene que usar un barostato semi-isotrópico, donde las dimensiones de la membrana muchas veces están en el plano XY, digamos, la membrana, estén desacopladas de la dimensión normal de la caja, y eso le permite que la membrana sea cuadrada y que pueda responder bien el barostato y generar una buena densidad, digamos, del agua y de la membrana en la simulación. Después, cuando uno quiere mostrar técnicas, quiere mostrar procesos, fíjense como la sábana esa que yo les mostraba, que había unos estados de muy alta energía que uno podría tener interés en mostrar, de hecho debería mostrarlo si uno quiere tener un promedio bien medido, digamos.
muchas veces, si uno va a hacer una simulación, como les mostraba esa trayectoria en celeste, la simulación difícilmente vaya a recorrer esos estados de alta energía. Uno ahí podría usar, como vimos, un Monte Carlo, o podría usar estos métodos que se llaman de muestreo estadístico. Estos métodos de muestreo estadístico se basan en que si uno tiene, esta es la sábana ahora, esta línea violeta, y uno quiere muestrearla toda homogéneamente, lo ideal sería que uno aplane esa sábana para que el sistema pueda difundir por la sábana. Entonces, la forma de aplanarlo es sumarle estas funciones de energía potencial armónicas, en el caso del umbrella sampling, que se llaman potenciales de umbrella, ¿está bien? Donde uno fija a posiciones fijas, digamos, de algo que se llama coordenada de reacción, que es una coordenada compuesta, digamos, puede ser una única coordenada, como la distancia entre dos átomos, la distancia entre dos moléculas, o puede ser cualquier, digamos, expresión que dependa de las coordenadas espaciales del sistema. Entonces, esa coordenada de reacción me tiene que permitir describir la física del problema que yo estoy queriendo ver, ¿está bien? Entonces, uno a valores fijos de esa coordenada de reacción va colocando, digamos, estos potenciales armónicos y lo que va haciendo es aplanando, digamos, la superficie de energía potencial. Y uno obtiene entonces unas distribuciones de probabilidad, fíjense, del sistema. Si uno mostrara el sistema sin el potencial de sesgo, sin el potencial armónico, probablemente tendría una distribución de probabilidad mucho más alta acá y más bajita donde está más alta la energía. Pero entonces uno lo que obtiene usando este artilugio es estas distribuciones de probabilidad homogéneas en la coordenada de reacción, y después uno las procesa con este método de los histogramas pesados y descuenta el sesgo y obtiene las probabilidades en ausencia de sesgo. Está bien, perdón, estas son las probabilidades con sesgo y estas son las probabilidades en ausencia de sesgo. Uno necesita reconstruir ese potencial de sesgo que uno usó y obtiene entonces la energía libre en ausencia del sesgo, ¿está bien? Entonces recupera la curva violeta. Eso es importante porque, como decían, bueno, ¿hasta cuántos son los tiempos para muestrear? Y el tiempo tiene que tender a infinito, pero yo puedo arreglármelas para medir estas funciones de estado termodinámicas como la energía libre. Y ahí me independizo de realmente simular un tiempo infinito, ¿está bien? Por ejemplo, quiero ver si una proteína atraviesa una membrana, yo lo que tengo que hacer es hacer este tipo de muestreo. Muchas veces, por ejemplo, una proteína o un péptido que ingresa a una membrana tiene una barrera de ingreso, ¿está bien? Entonces, muchas veces el sistema no pasa esa barrera. Si uno larga una simulación del péptido en solución y lo larga a la membrana, probablemente el péptido se absorba y quizás tenga un mínimo global más grande adentro de la membrana. Y eso no ocurre en una simulación larga. Entonces uno lo que tiene que hacer es hacer estas técnicas de muestreo estadístico tal que pueda atravesar la barrera y ir al mínimo global de energía. Otro método para hacer este tipo de determinaciones de energía libre es la metadinámica. La metadinámica se basa, en lugar de aplanar la superficie de energía libre restándole un potencial, o sea, sumándole un potencial de umbrella, digamos, uno lo que hace es llenar con arena, sería como el equivalente a llenar con arena la superficie de energía libre. Si esta es la superficie de energía libre, la superficie violeta, lo que uno hace es, uno parte de un lugar y empieza a depositar funciones gaussianas, ¿está bien? Y eso lo que va haciendo es sacando el sistema de los mínimos. Y entonces ahí la cuenta está convergida, digamos, la simulación está convergida cuando el sistema difunde homogéneamente a lo largo de la coordenada de reacción, ¿está bien? Y uno después, a través uno tiene la historia, digamos, uno tiene la historia de esos potenciales que uno fue adicionando y el negativo de esos potenciales son los que me dan la superficie de energía libre. La metadinámica se puede combinar, digamos, con el intercambio de réplica. Por ejemplo, uno puede querer a veces, supónganse, si yo tengo un proceso que ocurre entre dos estados A y B, donde tengo dos mínimos termodinámicos, y muchas veces uno define la coordenada de reacción y no define la coordenada de reacción correcta. Por ejemplo, define la coordenada 1 o parte del estado B y quiere ver cuál es el estado termodinámico de equilibrio. El estado termodinámico de equilibrio es A, que es más mínimo, tiene menor energía, ¿está bien? Entonces, si uno describe una única coordenada de reacción, muchas veces no lo logra porque, fíjense, se encuentra con una barrera, ¿está bien? A lo largo de una coordenada de reacción.
o, por ejemplo, o B, si uno quisiera, perdón, la coordenada de reacción, exacto, no, lo estaba diciendo bien. Si uno usa una coordenada de reacción, muchas veces se da con una barrera, ¿está bien? Entonces, muchas veces puedo querer definir otra coordenada de reacción que me permita explorar una superficie donde yo voy a ahí sí encontrar el otro mínimo o el mínimo global. Entonces, en esos casos que uno tiene un problema multidimensional, uno podría hacer, por ejemplo, un umbrella sampling bidimensional, con lo cual debería hacer todas estas simulaciones, digamos, fíjense, cada una de esas ventanitas que yo les mostraba en umbrella sampling, cada una de estas distribuciones es una simulación, ¿está bien? Entonces, imagínense eso en 2 dimensiones, o sea, tengo que hacer todas esas ventanitas, todas esas simulaciones para cada uno de los valores de la otra variable colectiva, ¿está bien? Entonces, muchas veces la metadinámica, como está implementada, ahora les voy a contar en un parche, digamos, en un patch que uno puede usar con los motores de simulación más comunes, que se llama Plum, le permite hacer esto, hacer un muestreo bidimensional mucho más eficiente con un intercambio de réplica, tal que a cada tantos pasos de simulación, uno va haciendo metadinámico o umbrella sampling en una dimensión, digamos, en una coordenada, y a cada tantos pasos de simulación, o en 2 coordenadas en simultáneo, y a cada tantos pasos de simulación intercambia las coordenadas y me permite ir muestreando las dos superficies, las dos coordenadas, perdón, las superficies simultáneamente. Algo interesante de este, como les decía, hay un programa que se llama Plum, que está implementado y interactúa, o sea, se comunica con la mayoría de los programas que hacen simulaciones de uso común, digamos, es que tiene implementadas un montón de estas variables colectivas, que ya no son solamente variables geométricas, como les decía, sino que muchas veces son, por ejemplo, había variables globales como estructura secundaria, como yo sé que se muestra también el RMSD, no sé si lo anoté, sí, acá el RMSD o el CIMAP, CIMAP es un término de torsiones, digamos, en proteínas, de backbone de proteínas, o qué sé yo, puentes de hidrógeno, contactos, números de coordinación. Entonces, tiene ya implementadas todas estas variables colectivas y también permitiría que uno implemente las propias variables colectivas de manera muy fácil. Si nuestra variable colectiva o nuestra coordenada de reacción, perdón, variable colectiva y coordenada de reacción es equivalente, si nuestra variable colectiva es una operación algebraica por ejemplo, posiciones o distancias, o tiene una forma fácil, es muy fácil de implementar en un archivito de input, digamos. Entonces, acá les muestro unos resultados de, por ejemplo, como una curva de umbrella sampling para la inserción de una molécula en una membrana, y con metadinámica lo bueno es que uno termina obteniendo todo el barrido. Por ejemplo, la primera parte es la que se obtiene por umbrella, que les muestro acá por umbrella sampling, y metadinámica permite mostrar el sistema de manera simétrica, en este caso, en esta variable colectiva. Muchas veces la metadinámica es una sola simulación, lo que ocurre es que es más difícil de converger, ¿está bien? Entonces, ustedes tienen que calcular, van a decir, uy, me lleva mucho tiempo, voy a hacer una trayectoria muy larga. Sí, pero acá tienen que hacer, por ejemplo, en un umbrella sampling, unas 30 ventanitas, 30 simulaciones, entonces calculen que más o menos sea el tiempo equivalente, digamos. Y otra cosa sí es que la simulación sí rinde un poquito menos que en ausencia de la metadinámica, pero bueno, digo, creo que lo vale la facilidad de las implementaciones que hoy se cuentan de metadinámica. Vanessa, Bueno, ¿sí? acho que temos que parar por causa do horário. Nós já estamos Ah, na metade dos alunos. posso Sim, parar sim, aqui e sim. continuamos na Assim, eu próxima. só interrompi para você conseguir pensar em onde parar aí. Então, Neida, eu acho que porque ahora yo les iba a dar aplicaciones, ¿está bien? Ah, Como algunos ejemplitos. Entonces yo creo que podría ser parar aquí y que les comento un poco el ejercicio, y la próxima clase les comento el resto de los ejemplitos, que es mencionarlos, ¿está bien? ok, Y porque já tem vários alunos, nós tivemos vários problemas hoje de atraso, não é culpa sua, sí, começou 5 minutos atrasado e tudo mais, mas eu estou só falando porque nós estamos com 53 alunos, aí minha preocupação é essa, de passar o que perfecto. vai ter para a semana que vem também, né? Perfecto. Entonces,
Solamente les voy a mostrar el ejercicio práctico. Yo entiendo que hay 6 alumnos que lo tienen que hacer sí o sí, digamos. Y yo se los voy a proponer que lo hagan todos, ¿está bien? Yo les voy a subir unos archivos que tienen una extensión IPyNB, ¿está bien? Les puedo compartir un segundito para mostrarles eso, como la pinta de los archivos y que entiendan un poquito lo que tienen que hacer. Les puedo incluso hacer un built-in share. Les voy a compartir mi ventana completa. Bueno, yo les voy a subir unos archivos que tienen esta pinta. Estos archivos se los voy a poner, incluso les voy a poner el link al Drive y se los voy a poner en un Drive. ¿Está bien? Estos archivos tienen, este dice resuelto, pero no va a decir resuelto. Va a ser uno que va a ser simulaciones de membrana, me quedó en español el nombre, y otro que se va a llamar KCSA Practice. ¿Está bien? Y estos, es que este es el antiguo. Bueno. Estos archivos tienen esta pinta y ustedes los van a poder abrir en el Google Collaborative. A ver si tengo acá un Google Collaborative. Yo se lo voy a subir al Drive. Creo que tuve un problema con mi buscador y hoy todos tuvimos 1000 problemas. Y no... Bueno, a ver si lo tengo acá. No sé si alguno de los chicos que tiene que hacer el trabajo aún tiene experiencia en esto. Ustedes pueden hacer 2 cosas, o trabajarlo en Google Collaborative o trabajarlo en Drive. Perdón, en Jupyter Notebook. Por ahí algunos lo tengan instalado en Jupyter Notebook. No, tampoco acá. Tantas cuentas. Yo le estaba traduciendo al inglés porque uno lo tenía en español. Ay, no estaba el colado. Sí. No, ese es whiteboard. Bueno, hay una utilidad de Google que se llama Google Collaborative que les permite abrir un archivito que es muy parecido a esto. Yo acá estoy trabajando en algo que se llama Jupyter Notebook. Fíjense que dice Jupyter. También les voy a pasar las indicaciones de cómo bajarse el notebook. Entonces, acá les voy a proponer un trabajo que primero les muestra cómo instalar los paquetes y todo. Y esto es un tutorial. La mayoría de las celdas, por ejemplo, en este caso, lo que tienen que hacer es ejecutarla, es pararse en la celda y correrla. Y lo que van a hacer es ir, bueno, en este caso, no sé por qué, bueno, me está instalando los paquetes. Fíjense, está instalando los paquetes en este caso. Acá hay instrucciones para trabajar en el Collaborative. Y después, los 2 ejercicios son, uno es introducir un péptido en la membrana y el otro es armar un canal de transferencia iónica, digamos, en una membrana de grano grueso. El KCSA es un canal trabajado con un modelo de grano grueso. Y el de membrana, el que dice membrana, que le encabezado, no sé por qué me volvió al anterior, pero es un péptido en la membrana. Traten de seguirlo. Yo voy a estar disponible para que hagamos unas sesiones de consulta, ustedes me avisan. Yo hoy a la noche se los dejo subido y la idea sería que está el tutorial de cómo hacer las cosas y al final hay unos análisis propuestos. ¿Está bien? Ustedes lo que tienen que hacer es tratar de hacer los análisis. Yo incluso les voy a subir, llegando al fin de semana, digamos, o sea, el jueves, las trayectorias de las simulaciones por si ustedes no las pudieron hacer. Y lo que después tienen que hacer es lograr hacer los análisis, ¿está bien? Y mostrarme, o sea, la clase que viene, poner en común los resultados de los análisis y contar el proceso, cómo le fue con el proceso de tratar de hacer la simulación. Hola, una pregunta. Sí. Profe, disculpe, ¿yo puedo hacer eso en mi editor de texto, que yo uso Visual Studio Code? Bueno, el Visual Studio, porque el Jupyter lo que tiene es un kernel de Python. El Visual Studio debería poder, la mayoría de las cosas que yo pongo acá son celdas con código de Python.
Sí, sí, es que Y también tiene como Jupyter, tiene como una extensión que listo. dice IPyNB, Sí, pero estoy eso, subís el familiarizado. IPyNB. Ok. Subís el IPyNB y funciona así. Yo lo que no sé, yo no tengo el Visual Studio, es cómo instalar. Yo, por ejemplo, uso Anaconda. Yo creo que podés usar Anaconda también. Sí, tengo Conda. Conda es como, tiene como todos los Conda, paquetes y sí. está. Claro, porque ves, mucho de la parte de instalación yo les pongo, bueno, hay unos que está con pip install, incluso si no te anda, podrías intentar con conda install, digamos, Ok, perfecto. pero el pip te debería funcionar también, digamos, porque es un repositorio de Python. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Y tiene un Bueno, deadline. y el lunes que viene vamos a hacer la puesta en común. Pero, o sea, yo no sé si a vos te toca, porque yo sé que hay 6 alumnos que con Gaby los íbamos a dividir en 2 grupos, ¿está bien? Entonces, 3 y 3 tienen que hacer cada uno de estos tutoriales. Yo voy a estar toda la semana disponible para consultas. Comuníquense conmigo, les paso, a través de la plataforma, les paso mi mail y mi teléfono. Y bueno, y la idea sería que estos 2 grupos tengan un tiempo de puesta en común la semana que viene, y el resto que quiera intentarlo también pueden intentarlo. Ok, ¿Está perfecto. bien? Vale, Y muchas también gracias. estoy disponible para consultas, digamos. O sea, quizás van a tener prioridad los alumnos que tengan que hacer el trabajo, pero el resto estoy disponible para consultas. Ok, gracias. Ok, No sei se então, aí. Eu acho que sim, desculpa pelo atraso. imagina, foi uma série. Eu só interrompi porque eu tinha medo dos alunos não ficarem para ouvir as instruções aí. Da pregunta. Eu vou- ¿Tiene alguien diciendo en el chat una pregunta? sim. Sí, creo que Profe, esa era contestaste yo esta respecto a lo pregunta de ahora. y grabación. Y Perfecto. arriba también tenía una pregunta, eso. ¿Qué pasa si el radio de corte es mayor a la mitad de la celda? No, es que hay algo, tenés que hacer más grande la caja. O sea, los radios de corte están establecidos de cierto tamaño. Por ejemplo, la electrostática no puede ser menos que 1 nanómetro, por ejemplo. En general, entre 1 nanómetro y 1.2 nanómetros. Entonces, la celda sí o sí tiene que ser más del doble que eso, porque si se llama, estaba ahí en la diapositiva, Minimum Image Convention, que si es menor que si el radio de corte es mayor que la mitad de la caja, lo que vas a tener es que tenés interacciones incompletas, ¿está bien? Entonces, sí o sí, o sea, digo, vas a tener una parte de la esfera que no va a tener toda la esfera completa de vecinos, porque la búsqueda de vecinos la hace en la caja, no en la imagen periódica. ¿Está bien? O sea, la termina siendo en la imagen periódica, pero lo que ocurre es que tenés excesiva correlación, estás teniendo autointeracción, que se llama. Entonces, el problema es que sí o sí, entonces tenés que agrandar la caja. De hecho, la mayoría de los software no te dejan correr si la caja es más chiquita que 2 veces el radio de corte. Daría error, me imagino. O sea, no se puede. Claro, no se puede porque tenés autointeracción. Esa es en realidad la respuesta. Bueno, gracias. Buenísimo. É isso? Acho que sim. Então, tá bom. Então, a gente aguarda as instruções, passa para os alunos, e aí eu estou falando com a Gabi Rivas e a gente já lhe passa o nome dos alunos que são. Perfeito. Tá bom? Isso, nome, contato, e eu vou subir hoje, eu coloco no Moodle as instruções. Tá ótimo. Muito Perfeito. obrigada.